a grabar. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo anda todo? Muy bien. ¿Todo bien? Profe, tengo una consulta. Consulte nomás. ¿La entrega del informe es para esta semana la primera parte o Claro, se el primer aplaza? informe sería para este viernes Perfecto. y el segundo informe sería para el próximo viernes. Ya. ¿Ya? O sea, porque Ya. el primer informe está para la semana pasada, pero se aplazó por la semana Claro. sin prueba ni no sé qué. Eso. Gracias. Hoy día, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso con simulaciones de lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Vamos a hacer materia nueva, sino que vamos a repasar con el simulador, a ver si nos da una comprensión, una perspectiva distinta de lo que vimos en las diapositivas. Siempre un simulador es más útil, y más útil todavía si ustedes pudiesen armar el circuito en sus casas, digamos, pero un simulador es bastante bueno, por lo menos. ¿Ya? Así que con un simulador bastante didáctico, vamos a ver lo que pasamos en la clase anterior. ¿Sí? Entonces voy a compartir. Compartiendo. Sí, estamos compartiendo. A ver, por la duda de qué estoy compartiendo en realidad. No sé si estoy compartiendo. Voy a dejar de compartir. Voy a ir a compartir screen, sí. Está bien. Ok. Ya, chiquillos. Entonces, veamos un repasito de lo que vimos en la clase anterior, antes de entrar a las simulaciones. Entonces vimos circuitos análogos digitales, ¿ya? Y partimos con el comparador, ¿no es cierto? El comparador, como decíamos, es nada más que un amplificador operacional que no tiene retroalimentación, ¿ya? Por lo tanto, como no tiene retroalimentación, no vale eso de que, del cortocircuito virtual. Recordemos que el cortocircuito virtual era aquel que, debido a la retroalimentación y a la gran ganancia de lazo abierto que tiene el amplificador operacional, hace que los dos voltajes de las entradas inversoras y no inversoras sean iguales, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hay una pequeña diferencia, esa pequeña diferencia siempre se compensa debido a la retroalimentación y vuelve a cero, ¿ya? Así que siempre, debido a la retroalimentación, se vuelve a cero. Bueno, ahora como cortamos el lazo de retroalimentación, entonces sucede que cualquier pequeña diferencia que haya entre los dos va a generar que la salida o sea muy alta o sea muy baja. En particular, que sea tan alta como el voltaje positivo o tan baja como el voltaje negativo de alimentación, ¿ya? ¿De qué depende si la salida es hacia arriba o hacia abajo? Depende simplemente de si la entrada no inversora es mayor que la entrada inversora o no, ¿ya? Si es mayor, si el más es mayor que el menos, entonces la salida va a ser hacia arriba. Si el más es menor que el menos, la salida va a ser hacia abajo, ¿ya? Entonces, ¿esa función de qué nos sirve? Nos sirve de comparador, ¿ya? Comparar dos señales. Entonces aquí vimos de que en general una de las señales la ingresamos por una de las entradas, ¿ya? Vimos que en realidad, dependiendo si la función queremos que sea directa o complementada, vamos a ingresar la señal a comparar en la entrada no inversora o en la entrada inversora, ¿ya? En el caso de que la entrada sea por la entrada no inversora, o sea, por el signo más, entonces vamos a tener una salida hacia arriba cuando la entrada sea mayor que la referencia. En este caso, la referencia está conectada a la entrada no inversora y la referencia es cero. O sea, perdón, a la entrada inversora y la referencia es cero. Por lo tanto, cuando la entrada sea mayor que cero, como vemos aquí en el gráfico, entonces vamos a tener que la salida es alta, ¿ya? Cuando la entrada es menor que cero, entonces tenemos una salida baja. ¿Qué tan baja? Tan baja como la fuente de alimentación B menos en este caso, ¿ya? Entonces es un circuito que está todo el tiempo pendiente de la señal de entrada y nos indica si es que la señal es mayor o menor que un cierto rango, ¿ya? Hay montones de aplicaciones de comparadores, vamos a ver, y una que se me ocurre la más sencilla utilizando este mismo circuito es el detector por cruce por cero, ¿ya? Hay un circuito que se necesita, por ejemplo, para sincronizarse con la señal de la red eléctrica. Nosotros de repente para algunas aplicaciones necesitamos estar en sincronía con los 50 Hz o 60 Hz de la red eléctrica.
¿ya? Y para eso necesitamos saber el momento exacto donde la señal pasa del semiciclo positivo al semiciclo negativo, ¿ya? Y por ejemplo, con un comparador como este, podríamos entonces, después de aplicar un cierto filtraje en la señal, porque recordemos que la señal de la red eléctrica a veces está un poco contaminada, tiene muchas armónicas, pero en el fondo si nosotros podemos aislar los 50 Hz, entonces podemos, con un comparador, por ejemplo, detectar el momento en que pasa del semiciclo positivo al negativo, porque nos va a salir esta señal cuadrada que vemos acá. Y además esta señal cuadrada también tiene, si se fijan, la frecuencia de la señal de la red eléctrica, ¿ya? Así que en el fondo nos entrega una señal de frecuencia digital, que es un mapeo de la frecuencia de la red eléctrica, ¿ya? Obviamente nosotros no podemos llegar y conectar, el disclaimer aquí, el aviso, uno no puede llegar y conectar un circuito digital o un circuito como un amplificador operacional directamente a la red eléctrica, los 220, porque, como ustedes bien saben, los circuitos digitales tienen un rango de operación de voltaje que en general no debería superar los 5 volts, ¿ya? Algunos incluso menos que 5 volts. Entonces, 220 volts RMS, o sea, 310 volts peak, naturalmente quemaría el dispositivo, o sea, el dispositivo se destruiría completamente. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se pueden utilizar transformadores, ¿ya? Un transformador para que una señal de 220 la pase a un voltaje más pequeñito, como 12 volts, ¿ya? Y se le puede aplicar un offset, ¿ya? O sea, levantamos la señal para que no esté de más menos 12 o más menos 5 volts alternos, sino que al aplicarle un offset podría estar entre más 10 y 0 volt, por ejemplo, ya al aplicarle un offset de 5 volt, por ejemplo, a la señal del transformador, de la salida del transformador, y ahí ya la tenemos en un rango, por ejemplo, que nos podríamos utilizar con un comparador, ¿ya? O sea, hay que utilizar, por un lado, un circuito de atenuación de la red eléctrica, y por otro lado, hay que igual aislar galvánicamente. ¿Qué significa aislar galvánicamente? Que ojalá ningún electrón del circuito de la red eléctrica pase al circuito de nuestro sistema digital, por ejemplo, o sistema de análisis. ¿Cómo se hace eso? Con un transformador. Pues si se fijan, el transformador tiene un circuito primario, un circuito secundario, y los dos circuitos eléctricamente no están acoplados, ¿ya? Son dos circuitos que están aparte. Ahora, si uno quiere unir esos dos circuitos, lo puede hacer, pero en general el primario y el secundario, ustedes saben, están desacoplados. Por lo tanto, ningún electrón del primario pasa al secundario y por lo tanto evitamos el riesgo de electrocución, entre otras cosas. Ya, pero ahí me desvío un poquito el tema. Así que veamos un ejemplo con el comparador en el simulador, ¿ya? Aquí hay un simulador que es bien didáctico, que se llama el Every Circuit, que a veces lo promociono, ¿ya? La gracia es que uno puede visualizar súper bien los voltajes y las corrientes con el simulador. Ya no está pensado en un simulador así muy, muy detallado como el PSpice o el Multisim, ¿ya? Más bien es un simulador didáctico, ¿ya? Entonces aquí tenemos el circuito más sencillo de comparación, ¿ya? Que está hecho con un amplificador operacional, de hecho. No con un comparador, sino un amplificador operacional, pero como pueden ver va a ser exactamente lo mismo. Y tenemos una señal sinusoidal de 1 kHz, ¿ya? Es por la escala de tiempo del simulador que hay que ponerle una frecuencia más o menos alta. Y tenemos, eso está en la entrada no inversora, como pueden ver en la de arriba. Y en la de abajo, vemos en la entrada inversora, está conectado a 0 volt, que es entonces la referencia. Nosotros le ponemos play a esto. Pasa que era el otro, ahí está. A ver si podemos agrandar un poquito, ahí. Ya. Entonces, por un lado se visualiza con esta señal sinusoidal que está a la izquierda, no sé si ven mi mouse en realidad o no, pero a la izquierda ustedes pueden ver una señal sinusoidal azul, ¿ya? En el circuito que viene desde la fuente de señal, del generador de señales, que simboliza el voltaje, ¿ya? O sea, un voltaje sinusoidal. ¿Ya? Vemos que la corriente que entra al amplificador operacional, o en este caso al comparador, es cero, ¿ya? La corriente que entra por ambos terminales es cero, porque recordemos que la impedancia de un amplificador operacional, o de un comparador en este caso, siempre es muy alta en la entrada. Y luego entonces, cuando la señal, podemos ver en el gráfico, con verde es la señal de salida, ¿no es cierto? Cuando la señal sobrepasa cero, ¿ya? La señal sinusoidal sobrepasa cero, entonces la salida del comparador o del amplificador operacional es un 1 lógico, ¿ya? En este caso no está explícito, pero el amplificador está polarizado con 12 volts, ¿ya? Entonces aparece ahí la señal de saturación 12 volts.
Y cuando la señal sinusoidal de entrada es negativa, o sea, estamos en el sampling ciclo negativo, entonces tenemos un voltaje de menos 12 voltios. Y eso convenientemente está acoplado a un LED, entonces ahí el LED se enciende y se apaga para indicarnos que el voltaje de entrada es positivo o es negativo. ¿Ya? Ustedes pueden también crearse un usuario, incluso creo que ni siquiera es necesario poner un usuario en el EveryCircuit, ¿ya? everycircuit.com, y pueden hacer este tipo de simuladores, y también hay hartos circuitos que ya vienen listos, que ustedes pueden llegar y cargar y jugar un rato con ellos. No tiene muchos componentes, en realidad son los que están acá arriba, pero tiene algunas compuertas lógicas, flip-flops, y transistores, y LEDs, y interruptores, fuentes de corriente, condensadores, bobinas, que es como lo básico. Y funciona para efectos didácticos. Entonces, ¿cuál es la siguiente extensión de esto? Vamos a minimizar. Es la inversión de polaridad, ¿no es cierto? Nosotros, si cambiamos el orden entonces de las entradas, vamos a tener el efecto contrario. O sea, en el fondo, cuando la señal sea mayor que la referencia, el LED se va a apagar, o la señal de salida va a ser un cero lógico, y cuando sea menor, se va a encender, ¿no es cierto? Entonces, para eso, no hay mucha ciencia, hay que dar vuelta solamente ¿no? los terminales, ¿ya? Entonces yo convenientemente tengo un circuito con eso cargado ya, que es el inversor, acá. Entonces, aquí agrandamos un poquito, que es un poco más grande que el otro, así que lo voy a checar acá, y si se ve completo. No, en realidad, pero por ahí sí, ya. Entonces, ¿qué tenemos? La señal del generador está entrando por la entrada inversora ahora, y nuestra referencia está conectada a la entrada no inversora, en el signo más. Por lo tanto, vemos que ahora la función es inversa, o sea, cuando el semiciclo es positivo, la señal a la salida es un cero lógico, y cuando es negativo es un 1 lógico, ¿ya? Entonces, se genera el efecto contrario, no tiene mucha ciencia. No sé si hay alguna consulta hasta acá, alguna observación, algo que quieran comentar. Si es que no, a ver, ahí. No, muy bien, ya. Sigamos. Entonces le ponemos pausa a esta cosa. Ahí. Entonces, ya. Luego vimos, hay un circuito en particular que tiene esta característica, que la salida no es un driver que lleva la salida a 0 lógico, o a un 1 lógico, o a 5 volt, o a 0 volt, en el sentido que lo fuerza que sea ese voltaje como una fuente de tensión, una fuente de voltaje, que en el fondo tenga capacidad de corriente, sino que está conectado simplemente un interruptor, ya en este caso un transistor, pero pueden imaginarse que es un interruptor, y el interruptor tiene esta función de conectar dos terminales o no conectar estos dos terminales. En este caso los terminales son el terminal 7, el terminal 1, o la salida y el colector y el emisor, ¿ya? A esta configuración se le llama colector abierto, y es útil cuando uno quiere conectar, por ejemplo, varios chips en paralelo, ¿ya? Si conecto varios chips en paralelo, la gracia de que ninguno de los chips pueda forzar un 5 lógico, un 1 lógico, o sea, 5 volts quiero decir, significa que cualquiera de ellos puede forzar un 0, ¿ya? Pero no puede forzar un 1. Por lo tanto, ¿el 1 de dónde viene? Viene de una fuente externa, ¿ya? Donde hay una sola fuente externa, y esa fuente externa está conectada a esta línea de salida a través de una resistencia, ¿ya? Por lo tanto, cuando alguno de los elementos que estén paralelos, vamos a ver el ejemplo más adelantito, acá, aquí tenemos entonces, dijimos, un circuito, o sea, dos comparadores que los dos tienen colector abierto a la salida. Entonces, ninguno de los dos puede forzar un 1 lógico a la salida, o sea, no pueden exigir que hayan 5 volts a la salida, a eso me refiero con forzar. Pero sí pueden exigir que hayan 0 volts a la salida, cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos que hayan 5 volts, o en este caso el ejemplo 9 volts a la salida? Los 9 volts aparecen, por así decirlo, por omisión, ¿ya? O sea, si ninguno de los dos está forzando un 0 a la salida,
¿Qué quiere decir? Que sus interruptores internos están abiertos. Entonces vamos a tener en la salida 9 volts, debido a que esos 9 volts se van a conectar a través de esta resistencia, a la cual se le llama resistencia de pull-up, ¿ya? Porque va conectada hacia arriba, o sea, tira hacia arriba, pull-up. Sin embargo, cuando alguno de los dos fuerce un cero lógico, entonces la salida va a ser un cero, porque por un lado vamos a tener 9 volts siempre, pero por el otro lado vamos a tener 0 volts conectados a través de este interruptor que tiene interno alguno de los dos comparadores en este caso. A todo esto, esta función del colector abierto puede ser para un comparador, puede ser para un temporizador, puede ser para cualquier circuito en realidad, ¿ya? Digital en general. Ya está asociado a circuitos digitales. Entonces, en este caso, si los dos tienen su interruptor abierto, vamos a tener un 9 volt a la salida. Si alguno de los dos fuerza un 0, entonces vamos a tener 0 a la salida, y no hay contradicción porque aquí tenemos el 9 separado con el 0 a través de una resistencia de 5 kilos, que es bastante alta. Así que podemos poner en paralelo, ¿ya? Esa es la gracia, podemos poner en paralelo tantos dispositivos con colector abierto que queramos. Y nadie, entonces, no hay lo que se llama la desadaptación de impedancia. ¿Qué significa desadaptación de impedancia? Cuando dos circuitos tienen salidas forzadas, por ejemplo, 0 o 1 lógicos, o 0 y 5 volts, y un circuito, y conectamos estas salidas en paralelo, y un circuito dice 5 y el otro circuito dice 0. ¿Ya? Si un circuito dice 5 y el otro dice 0, naturalmente el 5 volt, que es una fuente de tensión en el caso ideal, le va a entregar mucha corriente al circuito que dice 0 volt. ¿Ya? Entonces va a haber, por un lado, mucha entrega de corriente y por otro lado, mucha consumo. O sea, una es mucha salida de corriente, en el otro lado es mucha entrada de corriente. Y como los dispositivos no están pensados para entregar mucha corriente, sobre todo los circuitos digitales, se van a calentar y se van a destruir finalmente, ¿ya? Así que no están pensados para que se pongan en paralelo en general los circuitos digitales, las salidas, solo si están utilizando este sistema del colector abierto que vimos acá. Colector abierto. Ok, aquí vemos entonces que hay un circuito, una pastilla, por ejemplo el LM339, que son varios comparadores en una sola pastilla, entonces es más práctico, es más compacto, aunque hoy día ya estos circuitos que en ese tiempo se vendían en una pastilla, por ejemplo, de 14 pines como esta, ya casi no existen y están todos súper integrados en componentes muy, muy pequeñitos, ni siquiera de forma discreta, sino que en chips que son mucho más grandotes e incluyen muchos componentes dentro de un solo chip. ¿Ya? Por el tema del espacio. Ustedes saben, la tendencia siempre es que la electrónica tenga menos espacio, ¿ya? O requiera menos espacio en los circuitos, por lo tanto, los circuitos grandotes cada vez van desapareciendo más. Y aquí habíamos visto una aplicación de eso, ¿ya? La aplicación era que con la salida de colector abierto, entonces, podíamos poner en paralelo dos sistemas, ¿ya? Y teníamos este circuito de acá. Veamos, ese circuito creo que no lo tengo estimulado, pero lo podemos ver más rapidito. Pero antes de pasar a ese circuito podemos ver... Oh, o sea, igual no quiero simular todo, porque igual me gustaría que para el laboratorio ustedes hagan algo también, ¿ya? Un poco le estoy quitando como la entretención. Por eso yo creo que ese circuito no está implementado, claro. Pero lo que sí tenemos implementado, que es el circuito de acá, descartar, descartar, es el mismo circuito comparador, ¿ya? Pero esta vez con una referencia distinta a 0, ¿ya? En los casos anteriores vimos referencia igual a 0. Voy a hacer más chiquitito ahí. En este caso, la referencia que está en la entrada inversora, ¿ya? Son 5 volts, si se fijan. Y la señal de entrada es una señal de, bueno, 1 kHz, eso no es importante ahora, pero es una señal de más o menos 10 volts, ¿ya? Más o menos 10 volts. Así que como podemos ver, al ser una señal de más o menos 10 volts, y nosotros estar preguntando en qué minuto, o sea, en qué instante la señal es mayor que 5 volts, es solo un breve tiempo, si se fijan en las señales, en que la señal es mayor de 5 volts, o sea, entre 5 y 10 volts, ¿ya? Y como el tiempo es pequeñito, entonces vemos que el ancho del pulso alto es mucho menor que el ancho del pulso bajo, ¿ya? Es mucho menor que el ancho del pulso bajo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si ahora yo subo más mi umbral, ¿ya? Por ejemplo, ahora yo quiero que mi umbral sea no 5 volts, sino que 6 volts, ¿ya? Ahí le puse 6 volts. Entonces vamos a ver que la señal es cada vez más pequeñita, ¿ya?
y ahora yo quiero que el umbral sea no 6 volts, sino que, no sé, pues sabemos que el máximo es 10, o sea, más de 10 volts la señal de entrada no nos va a dar, así que lo podemos dejar en 8 volts, ¿ya? Ahí tenemos 8 volts, y ahí se van a fijar entonces que en muy poquito tiempo la señal está por sobre los 8 volts, ¿no es cierto? Y mucho tiempo está por debajo de los 8 volts, o sea, entre menos 10 y 8, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos jugar con el ancho del pulso a la salida, cambiando el umbral, si se fijan, ¿ya? Cambiando el umbral. Y dicho sea de paso, esto de jugar con el ancho del pulso, ¿ya? Tiene un nombre que se llama modulación por ancho de pulso, ¿ya? O el PWM. Y las señales de PWM, esta señal que ustedes ven en verde aquí a la salida, tiene varias utilidades. Una de ellas es que si yo lo hago muy rápido, entonces esa modulación de pulso, si nosotros sacamos el promedio, o sea, lo mismo que sacar el promedio es aplicar un filtro paso abajo, nosotros podemos, por ejemplo, controlar el brillo de alguna carga, por ejemplo, de un LED, ¿ya? O de una lamparita, o qué sé yo, o podemos, en el fondo, generar, como les decía en clases anterior, generar una suerte de señal analógica, ¿ya? En base a señales digitales, en este caso en base a señales de pulso. Por ejemplo, el amplificador clase D, que en algún momento mencionamos, utiliza esta técnica, o sea, ese umbral que nosotros vemos acá, ¿ya? De alguna forma define este ancho de pulso, y al definir este ancho de pulso y aplicarle después un filtro paso abajo, nosotros podemos generar una señal de mucho menor frecuencia, ¿ya? ¿Cuál es la gracia en el caso del amplificador clase D? Es que estamos accionando un transistor entre corte y saturación, ¿ya? Esta señal verde, en el fondo aquí en vez de irse a un LED, va a ir a un transistor. Entonces, o está cortado o está saturado, pero nunca está en la zona activa, lo cual hace que sea muy eficiente porque no genera disipación de potencia en el transistor, ¿ya? Esa es como la gracia del amplificador clase D. Entonces aquí estamos generando, con este circuito de comparador, una modulación de pulso. O sea, estamos modulando el ancho del pulso en base a una señal de referencia, que en este caso es el umbral. Lo que si se fijan, el ancho del pulso no es lineal con respecto al umbral. ¿Por qué? Porque la señal que le estoy ingresando es sinusoidal, ¿no es cierto? O sea, si yo aplico, ahora tengo 8 volts de referencia, de umbral, o sea, los 8 volts están por acá arriba, de hecho lo puedo visualizar, ¿ya? Visualizar los 8 volts, ¿ya? Entonces en naranjito tengo los 8 volts, y ahí se ve entonces cuando la señal azul supera los 8 volts, o sea, el umbral naranjo, es cuando se enciende la salida, ¿no es cierto? Pero podemos ver que la relación entre estos 8 volts de esta señal de referencia y cuál porcentaje del pulso está en alto con respecto a la señal total, no es lineal, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer para que sea lineal? Bueno, una de las formas es, lo que se hace en PWM, es cambiar la señal de referencia. No es una señal sinusoidal, sino que es una señal triangular, ¿ya? Al poner una señal triangular, ahí sí que el ancho del pulso en verde es proporcional a la referencia que yo pongo aquí con los 8 volts en amarillo o en naranjo, ¿ya? Veamos el último ejemplo, entonces aquí de los 8 lo puedo pasar a 9, ¿ya? Si se fijan aquí subí un poquito el umbral, así que ahora el ancho del pulso, si se fijan, de 8 a 9 en realidad no cambió mucho, ¿ya? En realidad, ¿por qué? Porque la señal sinusoidal ya está más bien plana, ¿ya? Entonces, como está más bien plana, en realidad no es mucho lo que cambia el pulso, ¿ya? Pero sí cambia mucho entre 0 y 1, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo ahora le voy a poner a la referencia 0 volt, por acá, acá está los 0. Ya, ahí tenemos 0 volt. Ya, si se fijan, la señal ahora está en 50-50. O sea, el ancho del pulso arriba es el 50% del tiempo, ¿ya? Entonces ahora de 0 a 1, se supone que debería cambiar más. En realidad, bueno, no se mide mucho, no se puede apreciar mucho en realidad. Entonces se supone que aquí como la pendiente es mayor, debería cambiar a mayor tasa con respecto a la referencia a cuando estamos llegando a la cresta de la señal sinusoidal. Pero como les decía, una buena forma, o sea, para hacerlo correctamente y como se hacen los generadores de señales PWM, es a través de una señal triangular, ¿ya? Voy a ver si tengo aquí señales triangulares a disposición. Parece que sí. Oh. Mm, voltaje 1, señal pulsante. Ah, aquí es el tipo.
Ah, no, parece que tengo solamente señal cuadrada. Rise for... Tendría que ser una señal cuadrada con un rise del 50%. Sería como un hack rise del 50%. A ver, veamos qué pasa. All 50%. No, no me quedó muy bien. Ah, y la amplitud. La amplitud le vamos a poner, estaba creo que en 10 volts, menos 10 volts por otro lado. Veamos, entonces la señal azul sube, se mantiene, baja. No, no me quedó muy bonita, como en la primera parte me quedó bien, la segunda parte no me quedó tan bien. El ancho le vamos a poner, ¿qué pasa si ponemos 50? Ese 50 es el que se mantiene. Si le pongo menos, por ejemplo, pareciera que se acerca. Pongo 0. Ahí está, ya. Ahí generé una señal, entonces, senoidal, o sea, triangular, si se fijan. Y ahora tenemos, es simplemente la señal que estamos ingresando, ¿ya? Entonces, con esta señal triangular, ahora sí que tenemos una relación lineal entre el voltaje de umbral y el ancho del pulso, ¿ya? Un poco me estoy desviando del tema, pero es como aprovechando la simulación para hacer algo más entretenido. Entonces, por ejemplo, ahora le ponemos 2, ¿ya? Y ahora se debería el ancho del pulso positivo acortar, ¿ya? Porque subí el umbral. Entonces ahora le puedo poner, en vez de 2, puedo poner 3, y se acorta más, ¿ya? Y 4, se acorta más, y 5, más aún. Y así ven que entonces puedo generar una señal con un ancho de pulso variable, simplemente con un comparador, ¿ya? Entonces ahí tenemos otra aplicación de los comparadores, generar señales PWM, ¿ya? Entonces, eso con el ejemplito. Yo creo que para terminar este ejemplo, podríamos culminar con filtrar la señal. O sea, esta señal PWM, como les decía, si uno le aplica un filtro abajo, entonces, pasabajos, entonces tenemos la señal lenta, o la señal continua. Y para hacer eso nos basta un condensador, ¿ya? Entonces vamos a poner un condensador acá. Le aplicamos un filtro RC. Y en paralelo al C le ponemos el LED. Entonces el LED debería encenderse proporcional a la señal continua. Le vamos a poner una capacitancia bien grandota para que la constante del filtro sea grandota también, o sea, algo así como 100 micros. Bueno, en realidad con la constante de tiempo del simulador puede que ande súper lento, pero veamos. Entonces ahora vamos a ver, en vez de acá, vamos a ver al otro lado, o podríamos ver los dos en realidad, ahora que lo pienso. Veamos antes del filtro y veamos después del filtro, ¿ya? Y corre video. Entonces, en rosado tendríamos la señal filtrada, ¿ya? Y la señal filtrada en rosado, si se fijan, se alimenta de la señal verde, que son estos pulsitos, ¿ya? Entonces, cada vez que aparece un pulso, la señal rosada sube un poquito, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que la velocidad del simulador es súper lenta. Creo que lo puedo adelantar esto, claro. Lo puedo acelerar. Estoy en microsegundos por segundo, entonces podemos... Depende más rápido esto. Por ahí. Ahí ya tenemos algo. Ya, entonces, si se fijan, la señal rosada es finalmente la señal filtrada de los pulsos. Como los pulsos están pequeñitos, entonces la señal es más bien baja. ¿Qué pasa si ahora cambio el umbral? Voy a cambiar el umbral de 6 volts
más arriba todavía, a 7 o a 8, a 8, entonces ahora vamos a ver que la señal rosada va a empezar a bajar, ¿ya? Porque el pulsito es cada vez, el pulso verde es cada vez menor. O sea, mi señal PWM está acercándose mucho a los, bueno, el proporcional aquí del umbral debe ser como un 20%, algo así. Ya. Y ahora, para el otro lado, ahora quiero llegar a un 50%, por lo tanto voy a hacer que el umbral, el voltaje de umbral llegue a 0, ¿ya? Llegando a 0, entonces voy a tener 50-50. Mi PWM va a quedar en 50%, ¿ya? Por lo tanto, vemos que al 50% la señal promedio se aproxima más bien al 0 volt en este caso. Recordemos que las señales son positivas y negativas, por eso llegamos a 0 volt. En realidad, ahora que lo pienso, claro, aplicarle un LED 0 volt no tiene ninguna gracia, ¿ya? En realidad el LED se va a encender solamente, como es un semiconductor, etcétera, con señales positivas, ¿ya? Así que en realidad no se iba a encender hasta que la señal fuese positiva, entonces por eso le vamos a poner ahora una señal positiva. ¿Qué tenemos que hacer para que sea un voltaje más tirado? Tenemos que hacer que el umbral sea más arriba, entonces tendríamos que bajar. Le vamos a poner menos 7 volts. ¿Ya? Yo al poner el umbral en menos 7 volts, lo que estoy haciendo es que el comparador la mayor parte del tiempo esté dando valor alto, porque la mayor parte del tiempo la señal de comparación, que es la señal triangular, está por sobre menos 7 volts. ¿Ya? Por lo tanto, mi señal entonces de salida, que es el promedio de las señales en verde, entonces va a estar la mayor parte del tiempo más cercano a los 10 o a los 12 volts que al voltaje de abajo, ¿ya? Entonces ahí vemos que subió un poco. No subió mucho, pero subió. No sé si están en la misma escala o no, ahí me entró la duda un poco con la señal en rosado con respecto a la señal en verde. Pero bueno, se entiende un poco. Entonces, esto es una señal PWM que estamos haciendo, estamos jugando, o sea, debido a la señal PWM podemos aplicar un filtro pasabajo, que en este caso era una R y un C, y con eso podemos entonces cambiar en nivel continuo, ¿ya?, de la señal si aplicamos un filtrito. Y ahí terminó entonces la experiencia del comparador. Como ven, un elemento tan sencillo como un comparador se pueden hacer un montón de cosas. Ya. No sé si hay alguna consulta hasta acá, chiquillos. Pero tenemos que hacer una. Ahí los invito entonces a que jueguen un rato ustedes también con este simulador, Every Circuit, como les decía. Permite hacer hartas cositas. Ya. Entonces, siguiendo. Este del sistema compuesto no lo vimos, ¿ya? En el simulador. Conversores, ¿ya? La segunda temática del que vimos en la clase anterior eran los conversores. Y el primer conversor, o sea, conversores significa dispositivos que convierten señales analógicas en señales digitales y viceversa, ¿no es cierto? La gracia de un conversor es que, bueno, une estos dos mundos. El mundo, como les decía, creo que en la introducción de esta asignatura, el mundo es analógico, ¿ya? Las señales, cantidades físicas que uno puede encontrar en el mundo, la temperatura, presión, velocidad, etcétera, son señales físicas, por lo tanto hay que pasarlas al dominio eléctrico, electrónico, ¿ya?, a través de sensores, ¿ya? Y esos sensores son nada más que transductores, o sea, son elementos que tienen una componente eléctrica y una componente física, o una componente no eléctrica, ¿ya? Y por lo tanto, su naturaleza van a ser analógicos, porque la palabra analógica precisamente se refiere a la analogía entre pasar magnitudes físicas, como de nuevo la temperatura, el sonido, la velocidad, etcétera, al dominio eléctrico. Así que una señal analógica, por definición, es pasar una señal de interés del mundo real al dominio eléctrico, ¿ya? Y luego que tenemos la señal de forma analógica, la tenemos que pasar al dominio digital si queremos procesarla de esa forma. Entonces vemos que, de nuevo, un repaso, por definición, las señales analógicas son continuas, tanto en el tiempo como en la amplitud. O sea, en toda amplitud están definidas. Tenemos un rango de amplitud donde la señal va a estar definida y tenemos para todo momento que la señal está definida, ¿ya? Eso es una señal analógica. Entonces, una de las gracias es la simplicidad. Por ejemplo, un sensor de temperatura, como el que vemos aquí en la diapositiva, se puede conectar directamente a un visualizador, un voltímetro de aguja, ¿ya?
y no tiene ninguna ciencia, ¿ya? O sea, se polariza el sensor de temperatura y la salida, si es que no requiere amplificación, se conecta directamente al indicador de aguja y vamos a tener un instrumento con dos elementos así súper sencillos, ¿ya? Posiblemente vamos a necesitar amplificación, entonces se le pone un amplificador operacional y bueno, ahora de nuevo tenemos el sensor de temperatura, pero con tres elementos, ya en vez de dos elementos tiene tres elementos. En cambio, si nosotros queremos hacer lo mismo con un sistema digital, el sistema digital requiere componentes más sofisticados. Por ejemplo, si vamos a trabajar con sistemas digitales, necesitamos compuertas lógicas, necesitamos registros, necesitamos, bueno, convertir la señal analógica en digital, o sea, necesitamos un conversor, etc. ¿ya? Luego la señal digital, si queremos transmitirla, necesitamos varias líneas, o sea, varias líneas en paralelo para transmitir, por ejemplo, los bits de la señal digital. ¿ya? Recordemos que las señales digitales se transmiten y se almacenan en bits, en binario en este caso. Se pueden transmitir de otra forma también, pero el estándar hoy en día es en binario, en ceros y unos. Entonces necesitamos o varias líneas para transmitir un dato binario, o varios pulsos para transmitirlos en una sola línea, pero en varios instantes, ¿ya? Cada uno de los bits. Por lo tanto, después se necesita alguien que reciba esa serie de bits y los convierta en un valor, y por ejemplo, si queremos desplegar esa información, tenemos que desplegar en un visor digital también. Como ven, es todo más complicado, ¿ya? Para la misma operación que leer la temperatura. Naturalmente, con la integración de la electrónica y la masificación, entonces hoy día de todos estos componentes, el sensor de temperatura digital, que dicho sea paso, el sensor de temperatura digital tiene adentro un sensor de temperatura analógico, porque todos los transductores son analógicos, pero luego tiene también un conversor analógico digital y luego se transmite todo de forma digital. Además tiene un pequeño microcomputador, el sensor de temperatura digital, ¿ya? Que hace cosas muy básicas, o sea, hacer la conversión análogo-digital, tomar ese dato, ponerlo en un registro, multiplicarlo por alguna constante, ajustarlo, por ejemplo, si queremos la temperatura en grados Fahrenheit o centígrados, entonces hay que sumarle o multiplicarlo, o ambos, digamos, para la fórmula, y luego transmitirlo de forma paralela o de forma serial, ¿ya? Entonces se necesita ya una pequeña máquina dentro del sensor de temperatura. Pero aún así, eso, el sensor de temperatura digital podría costar 1.000 pesos o menos que 1.000 pesos incluso. Es muy económico. Entonces, bueno, ahí les hablé un poco de los dos ámbitos. Ahora, yéndonos más en particular con respecto al tema de los conversores, entonces, para estas aplicaciones necesitamos conversores, o pasar de señales analógicas a digitales, o de digitales a analógicas, ¿ya? Entonces, uno de los elementos más sencillos para pasar señales digitales a analógicos, ¿ya? Es lo que vimos que era la escalera R2R. ¿ya? La escalera R2R es este arreglo de resistencias, ¿ya? Donde en este esquema las resistencias que están de forma vertical tienen un valor de 2R, y las que están de forma horizontal tienen un valor de R, ¿ya? O sea, una tiene que ser el doble que la otra. Y en las ramas de las resistencias de 2R se ingresan los bits del dato que queremos convertir en una señal analógica, ¿no es cierto? Donde el bit menos significativo es el que está más a la izquierda y el más significativo es el que está más a la derecha, ¿ya? En este ejemplo se ve un conversor R2R, digital analógico, de 4 bits, ¿ya? Tiene 4 entradas, por lo tanto, vamos a tener una señal analógica de salida que va a tener 2 elevado a 4 niveles de voltaje, ¿ya? Donde el nivel de voltaje máximo va a ser el valor de voltaje digital de las entradas, ¿ya? O sea, si el voltaje digital es entre 0 y 5, entonces el voltaje de salida máximo van a ser 5 volts, ¿ya? Por lo tanto, ese rango de 0 a 5 se va a dividir en 2 elevado a 4, o sea, en 16 peldaños, por así decirlo, ¿ya? En 16 rangos. En todo caso, para saber qué voltaje sale con respecto a alguna combinación digital, tenemos esta fórmula, donde de 0 hasta de 3 son los bits de entrada, ¿ya? Y lo multiplicamos con las potencias de 2, entonces 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, ¿ya? Todo eso se divide por el rango completo, que son 16, o sea, 2 elevado a 4, y se multiplica por el voltaje máximo, en este caso el voltaje máximo, vimos en un ejemplo más adelante, que era el de acá, el voltaje máximo es 16 volts, por ejemplo, convenientemente para que se cancele con los 16 peldaños, que es el denominador, ¿ya? Entonces este mismo ejemplito lo simulamos también.
armé el simulador correspondiente que está por acá, estaba arriba, parece. Claro, a ver, descartar, descartar. Wop, wop. Ya. Entonces tenemos, a ver, antes de empezar, tenemos la escalera R2R, donde las R de nuevo verticales, entonces, son de 20 kilos, igual que en el ejemplo de la diapositiva, y las horizontales son de 10 kilos, ¿ya? Y a la salida, entonces yo le puse un interruptor conectado, o sea, cada salida a respectivos interruptores de 2 estados, conectados a la fuente, que en este caso son 16 volts, ¿ya? Y estamos visualizando entonces el voltaje de salida que está en el extremo derecho, ¿ya? Así que simplemente ponerle play. Entonces cuando están todos en cero, aquí vemos que la patita que está a la derecha, todas las patitas de los interruptores a la derecha están conectados a 0 volt, aquí a la referencia, ¿ya? Y todas las patitas que están a la izquierda están conectados a la fuente de 16 volts, ¿ya? Entonces ahora están todos los switches a la derecha, por lo tanto están todos en cero y la salida azul, voltaje de salida es 0 volt. Entonces si yo cambio ahora a 1, el bit menos significativo, vamos a ver qué cosa. Vamos a ver que el voltaje cambia entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque el voltaje de alimentación son 16. ¿Ya? El voltaje máximo es 16 volts. Y si está dividido en 16 peldaños, entonces cada peldaño es 1 volt. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, yo al cambiar el bit menos significativo, estoy cambiando entre 0 y 1. ¿Ya? ¿Qué pasa si alterno el segundo bit menos significativo? Entonces estaría cambiando entre 0 y 2, ¿no es cierto? Porque tiene un peso de 2. Entonces ahí vemos que es entre 0 y 2. ¿Ya? Y si cambio el tercero menos significativo, entonces es entre 0 y 4 el voltaje. ¿Ya? Y el último, el más significativo, es entre 0 y 8. ¿Ya? Entonces yo puedo armar cualquier voltaje con la combinación de estos interruptores. Por ejemplo, 8 le sumo 1, que es el menos significativo, me debería dar 9, y vamos a ver entonces que efectivamente me va a dar 9 aquí a la salida. Ahí está el 9. ¿Ya? Esto funciona, esto no funciona con cualquier combinación de resistencias. O sea, aquí la resistencia hay que ponerla de una forma calculada, y eso lo vimos en clase. La gracia es que los dos resistencias, en este caso verticales, al estar en paralelo, pasan a ser la resistencia la mitad, que es igual a la resistencia que está horizontal. Y al ponerse en serie las dos, nuevamente pasa a ser una resistencia de 2R, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de por qué esto funciona con esta combinación de resistencias. Las resistencias pueden ser de 20 kilos, de 2 kilos, lo que sea, pero las resistencias verticales tienen que ser el doble de las resistencias horizontales. Eso es todo, ¿ya? Entonces tenemos 9, entonces le puedo sumar al 9, le puedo sumar 2, ¿sí? O sea, a esta combinación le sumo 2, entonces me va a dar 11, ¿ya? Entonces ahora estamos en 11, ¿fijan? Y si al 11 le resto 8, me va a dar 3, ya que son los dos bits menos significativos. Así que ahora tenemos 3 volts a la salida, pueden ver. Y así, ¿ya? Entonces puedo hacer cualquier combinación de bits y puedo entonces, de forma escalonada siempre, generar una señal análoga o analógica, ¿ya? Naturalmente, la idea es que esto no sea de forma manual, o sea, con interruptores, sino que sea un circuito digital que controle entonces estos 4 interruptores, ¿ya? Por ejemplo, podemos poner, ¿qué cosa? Un contador de 4 bits, entonces va a ir incrementando los valores digitales desde 0 hasta la cuenta máxima, ¿ya? Hagamos eso. Entonces yo aquí simplemente puedo eliminar esto, puedo eliminar esto, puedo eliminar esto y los interruptores. Y aquí la primera resistencia hay que acordarse que está conectado siempre fijo a 0 volt. ¿Ya? Eso es lo único que tienen que tener en mente. Y aquí hay un circuitito que es un contador. Parece que es... Aquí a todo esto ya hay conversor análogo digital y digital análogo, ¿ya?
counter, parece que es este, claro. Aquí hay un contador. Uno puede decirle al contador si quiere contar hacia arriba o hacia abajo. Tiene unos bits para eso, ya, pero vamos a contar hacia arriba. Y up, down, 1, 2, 4, 8. ¿Qué es esto de acá? Esto de acá es un conversor de 7 segmentos. Entonces, parece que es llegar y conectarnos. Este es el menos significativo. Ahí me va a quedar usado, pero no importa. Tiramos para acá. Y ahí. Y necesitamos un carry, load, reset, borrow, up, down. Un clock, que es el que nos va a contar para arriba y para abajo. Entonces, ese clock lo podemos hacer con un generador de señales. ¿Ya? Y le pongo que es un generador de señales cuadrado. Ahí. Y le tengo que poner tierra nomás. Y con eso estaríamos. Ahí. Ya. Veamos qué sale. Entonces, pop, pop, no pasa nada. Algo más me falta. Load y carry. Alguno de estos seguramente tiene que ir conectado a 0. Y con eso creo que estaríamos. Reset puede que. No, reset 0. A ver. Lo que voy a hacer es conectar esto, a ver si pasa algo. No. Agregando borrow. Y si le ponemos un 1 lógico, lo tengo cargado en otro ejemplo, pero si lo cargo, entonces se me va a perder esto. Quiero que se me pierda. Entonces por eso estoy aquí un poco. Ya voy a tener que mirar nomás. Una pequeña. Porque lo tengo cargado en otro ejemplo que es el de acá. Ahí algo alcanzo a ver. Ahí está la señal. Ah, ya me equivoqué de. No es el 1, 2, 4, 8, sino que es el ABCD. Alcancé a mirar eso. Entonces, esto lo puedo sacar. Esto lo puedo sacar. ¿Para qué gastarse un minuto leyendo el manual si uno puede estar 10 minutos tratando de averiguar cómo funciona? Ahí está. La B, C y el D. Ya. Ah. Y ahora sí que la señal generador lo ponemos al up. Y el este acá. Ya. Entonces esto tiene que ser un generador cuadrado, esa es la única diferencia. Creo que ahí estamos. Y el high le vamos a poner 5 volts. Y ahora deberíamos tener una linda señal sinusoidal. O sea, ahí está. Ya. Entonces, vemos cómo el contador va incrementando sus cuentas, ¿ya? 0, 1, 2, 3, etc. Y la escalerita va subiendo, ¿ya? Sin mayor problema. Lo hace un poquito lento, así que podemos o acelerar esto o acelerar la simulación. Creo que voy a acelerar la frecuencia del contador de 1 milisegundo, lo vamos a poner a un periodo de. Ahí parece que voy a editar. No, no se puede editar. Ahí está, más bonito. ¿Ya? Entonces vemos que el contador cuando llega al último valor parte de 0, por lo tanto, wow, generamos esta señal patrón de escalera que se incrementa. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le pongo un interruptor,
y ese interruptor se conecta al down en vez del up, o sea, me alterna, entonces el contador va a ir hacia abajo en vez de ir hacia arriba. Eso ya son chiches nomás, pero en el fondo aquí es la demostración que con este conversor análogo digital, muy sencillo con resistencia, entonces podemos generar y conectar a un contador, un patrón entonces de esta forma. Ok, entonces tenemos las 1:10, creo que estamos ya llegando de a poquito al fin. Entonces, para concluir, vamos a ver el último ejemplo que vimos en la clase anterior, que es el conversor análogo digital. ¿Ya? Vimos el primero, que es el conversor de doble pendiente. ¿Ya? El conversor de doble pendiente entonces tenía dos estados. Un estado donde se integraba la señal analógica de entrada, ¿ya? Y al integrarse entonces íbamos a tener que después de un periodo fijo, el voltaje de integración iba a llegar a un cierto nivel dependiendo del voltaje de entrada. Si el voltaje de entrada era grande, entonces después de ese periodo fijo íbamos a tener un voltaje final alto. ¿Ya? Si no era tan grande la señal de entrada, era medio, y si era bajita o cero, entonces era el mínimo. Y luego tenemos un periodo de restarle al integrador, al voltaje que integró, quitarle, no sé si decir desintegrar, no existe, existe desintegrar, pero no es para este contexto. Sacarle entonces carga al integrador, que el integrador puede ser nada más que un condensador, ¿ya? O puede ser un integrador hecho con un amplificador operacional. La cosa es que ahora le restamos valor, pero a una tasa constante, o sea, a una pendiente constante, le restamos, ¿hasta qué? Hasta que el voltaje sea cero. ¿Cómo sabemos cuando el voltaje es cero? Simplemente con un comparador, ¿ya? Y lo que medimos es el tiempo entre que integramos y sacamos entonces el voltaje de, ¿cómo se llama? El voltaje de entrada. Ahora, el sistema, ¿cómo determina el voltaje de entrada? Lo determina indirectamente a través de este contador que tenemos acá, ¿ya? El contador que tenemos acá va a estar contando todo el tiempo, y ese, entonces, conteo es el que se va a ver reflejado de forma digital. Y ahí sabemos, entonces, de forma indirecta, a través de medir el tiempo, cuál es el voltaje de entrada. Ese es el mecanismo. Pero ese no es el que vamos a simular. El que vamos a simular, como ven, es más sencillo. Es simplemente pasar del contador y la salida del contador, como lo que vimos recién, pasarlo a un conversor digital análogo, para que este conversor digital análogo genere una señal analógica que se va a comparar con la entrada analógica. Por lo tanto, vamos a ir incrementando el voltaje de referencia hasta que en algún momento el voltaje de referencia sea igual al voltaje de entrada, que queremos saber cuánto es, ¿ya? Entonces, cuando llegue ese momento, el contador se detiene y vamos a poder visualizar el valor de cuenta. ¿Ya? Eso es lo que vamos a simular ahora. A ver, me dan un segundito. Acá, acá, ya. Ok. Entonces, el último ejemplo es el que tengo acá. Acá, ADC. Ya, donde vamos a descartar, vimos anteriormente. Poner pausa. Ahí. Ya, entonces, en este circuito podemos observar que aquí tenemos el conversor digital análogo, ya con la escalera R2R. En este caso las R son de 500 ohm y 1 kilo, ¿ya? Pero es lo mismo. Tenemos el contador. El contador, entonces, la salida del contador se va a conectar al conversor digital análogo. Por lo tanto, el conversor digital análogo me va a generar una señal analógica. Y esa señal analógica la vamos a comparar con este comparador con la señal de entrada, que es la que queremos saber cuánto es, ¿ya? Por lo tanto, deberíamos tener una referencia, una relación entre el número de cuentas y el voltaje de entrada acá, ¿ya? Además, nosotros le pusimos un LED aquí para visualizar cuando el LED está, cuando se determina la cuenta, ¿ya? Con eso deberíamos estar funcionando. ¿Ya? Vamos a ver. Todo esto, aquí le pusimos una compuerta AND, ¿para qué? Para que, aquí está el generador de señales cuadradas, ya en el fondo el reloj del sistema, que va a entrar directo al contador up, o sea, al contador,
pero se va a detener cuando aquí llegue un 0, ¿ya? ¿Cuándo llega un 0? Cuando el comparador diga 0, o sea, con el fondo cuando el umbral se supere, entonces esto se va a detener y se detiene la cuenta, por lo tanto va a dejar de contar. Esa es como la idea del sistema, ¿ya? Rebobinamos, ponemos play. Entonces ahora la frecuencia es más o menos lenta, pero vemos que en verde, que es la salida del conversor digital análogo, vamos incrementando pasito a pasito. Y en el momento entonces que la señal en azul es nuestra señal de entrada, el verde supera al azul, ¿qué va a suceder? Entonces vamos a tener un nivel alto aquí a la salida, ¿ya? Un nivel alto, ¿sí? Claro. O un nivel bajo. Parece que un nivel bajo, ya. Claro, un nivel bajo porque se enciende el LED, porque aquí tenemos una fuente en 5 volts constante, por lo tanto se enciende el LED cuando aquí tenemos un nivel bajo. Y cuando tenemos el nivel bajo, entonces aquí la señal de reloj deja de ingresar al contador. Por lo tanto se detiene en 4, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo este volt lo bajo, por ejemplo, a, no sé, 0,1? El rango de todo esto es probablemente entre 0 y 5. Entonces lo de 1 lo dejo en 0,5, por ejemplo. 0,5. Ya debería llegar como a la mitad por ahí, a 2. Recordemos que son como 4 bits. Bueno, voy a rebobinar. Como son 4 bits, son 16 cuentas el máximo, ¿ya? Por lo tanto, se fijan, con 1 todavía no supera el valor, con 2 ya superó el valor de entrada, ¿ya? Ahí se ve en el gráfico. Y al superar el valor de entrada, entonces se cambia el estado y se detiene la cuenta y se queda en 2. Así que este valor es proporcional al voltaje de entrada. No es directo, hay que multiplicarlo por un factor. O sea, si yo en la escalera R2R lo hubiese hecho con resistencias adecuadas y el voltaje aquí hubiese sido el adecuado, podría haber sido que el valor del display sea igual al valor de voltaje, pero no fue el caso, ¿ya? Entonces, ahora podemos poner, en vez de 0,5, podemos poner otro valor, no sé, 1,5. No, 5 no es mucho. 1,5. Ya, bueno, por ahí. Y entonces ahora le pongo play. Y vamos a ver que el sistema va a ir subiendo. Ahí están los peldaños. Se va acercando cada vez más al valor de entrada. Que recuerden, el valor de entrada es desconocido. Y una vez que supera el valor de entrada, entonces se enciende el LED y se detiene la cuenta y el display nos dice 5. ¿Ya? Así que en el fondo es un sistema que nos entrega un valor digital proporcional al valor analógico de entrada, que en este caso es en azul, ¿ya? Así que eso es todo, ¿ya? No es tan complicado, ¿ya? Se basa en el comparador, y de nuevo, vemos que el comparador tiene múltiples usos, ¿ya? Entonces, en este caso es ver en qué momento se llegó al valor de entrada, y con eso cambiamos el estado del contador, ¿ya? Y en el caso máximo, para culminar, podemos ver que eh, el máximo, supongo que sí. 5 está acá arriba, aquí están los peldañitos, vamos subiendo de a poco, ¿ya? Hay que asegurarse que sea 5 y no sea 5 menos un poquito, así que puede que 5 no alcance a llegar y falle el sistema, pero veamos. Ya llegamos a 8, 9. Entonces aquí vemos que el problema de estos conversores análogo digital, en este caso, que a medida que el voltaje es más alto de entrada, más se demora en terminar la conversión, ¿ya? Por lo tanto, el LED nos indica cuando la conversión está lista. Y vemos que está apagado, por lo tanto la conversión aún no está lista, ¿ya? De hecho aquí hubo overflow antes de que llegamos a los 5 volts, ¿ya? Ese fue un error de que con la escalera R2R no llegamos a 5 exactamente, sino que llegamos un poquito menos, por lo tanto por ese lado me falló, ¿ya? Así que en realidad mi error debería haber sido un poquito menos de, ya pongámosle ahí, 4, ¿ya? Y naturalmente vamos a acelerar un poco el clock. ¿Puedo? No, no puedo. Entonces vamos a acelerar un poco la simulación. Y con eso, a ver, para volver, y ahí. Con eso ahora anda más rápido. Acelere la simulación. Entonces cuando llega el último,
casi el último en realidad es el E, se detiene, por lo tanto, se termina la conversión cuando se enciende el LED, y ese es el valor de la conversión. Entonces, subo otro poquito, de 4, pasamos a, no sé, 4,7, a ver qué pasa. No, 4,7 ya no alcanza. Eso tiene que ver con el voltaje máximo que entregan finalmente el contador. Parece que el contador no entrega 5 volts, entrega menos de 5 y por eso hay algo que está ahí distinto a 5. Pero bueno, último intento. Ya, por ahí tiene que funcionar. Llegó a la F. Ya, F es la última cuenta entonces en un sistema de 4 bits. Por lo tanto, nos representa el voltaje dentro. ¿Qué pasa si el voltaje no está fijo? Entonces, bueno, vamos a tener un voltaje variable, por lo tanto, la conversión no va a ser correcta, porque necesitamos que el voltaje se mantenga o en una fotografía para hacer la comparación, ¿ya? Es por eso que normalmente a este tipo de conversores analógico digital se le tiene que poner un circuito que retiene el voltaje de entrada, ¿ya? Que se llama, por ejemplo, un sample and hold, o sea, hace una muestra y retiene esa entrada. Entonces vamos a ver el caso en que yo no le pongo un voltaje fijo, sino que le pongo un voltaje variable, ¿ya? Ah, sigo pegado. Ya, parece que el simulador se timó, así que parece que tenemos que dejar hasta acá nomás. Se me quedó pegado, así que dejar hasta acá nomás la clase porque el Every Circuit ya no quiere más. Cierra. Ya, bueno, eso entonces, chiquillos, chiquillas, vamos a pasar a la diapositiva. Espero que les haya gustado esta clase, un poquito más interactiva que lo normal, ¿ya? Entonces, de nuevo, los invito a que descarguen este símbolo, o sea, que hagan un usuario. Creo que ni siquiera, como les decía, necesitan usuario, pero pueden guardar por lo menos sus circuitos si es que tienen un usuario. Y jueguen un rato y vean algunos otros circuitos o hagan cambios, qué sé yo, y ahí ustedes van a ver entonces de mejor forma y van a entender mejor los circuitos que estamos viendo en clase, ¿ya? Naturalmente, esa es la forma de aprender, digamos, no en una pizarra, sino que metiendo las manos y jugando. Así que eso. Creo que nada más. Para la próxima clase nos queda otro tema que son la parte de los temporizadores y osciladores, ¿ya? Y con eso terminamos la asignatura. Así que ya estamos a un capítulo, a una parte de terminar la asignatura. Eso. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Si no, chiquillos, lo dejamos hasta acá. El programa, por si alguno ocupa tablet, al ¿Ya? menos yo lo pude descargar en el iPad y El Every funciona. Circuit. Sí, Sí, creo que no tiene una sabía que app, existía. ¿ya? Si no tienes app, puedes hacerlo directo como yo, directo del browser, ¿ya? Claro que corre ese riesgo de que se te quede pegado como a mí, pero así que el Mozilla ahí es el que quedó pegado, pero Sí, no, pero funcionaba bien, por si acaso. excelente, Por si súper. alguno ocupa tablet, Y iPad. de nuevo, no es la intención del sistema ser un simulador súper preciso, sino que jugar un Ujú. rato y entender qué está pasando, porque como visualiza bien las señales de corriente y voltaje, ahí uno puede entender. De hecho, con transistores también funciona bien, ¿eh? Entonces ahí uno puede de repente reforzar por ese lado, ¿ya? Eso, Perfecto. ya, pues bueno, un poco lo que habían preguntado al principio de la clase, les recuerdo que eso, el informe, el reporte del laboratorio 1 para este viernes, el reporte del laboratorio 2 para el próximo viernes, y el laboratorio 3, estamos viendo qué sucede por el tema del paro y todo eso. Pero en teoría no habría laboratorio cuando mañana, y si es que lo del paro se extiende, entiendo que el laboratorio va a ser más bien virtual, así como con un video, y ese video lo va a hacer el ayudante, les va a mostrar como las mediciones y todo el cuento, y en base a ese video ustedes tienen que hacer su reporte 3, como la dinámica, ¿ya?
Si es que el paro se bajase, yo creo que igual vamos a estar cortos de tiempo, ¿ya? O sea, piensen que teníamos justo las 3 sesiones, y esas 3 sesiones, y se termina el semestre, pues entonces igual ahora ya perdimos una sesión esta semana. Si es que el paro sigue la otra semana, ahí definitivamente no hay nada que hacer. Así que yo creo que casi como que ya hacer sesiones presenciales en laboratorio, yo creo que está casi descartado, ¿ya? De todas maneras, voy a hablar con el jefe de docencia a ver qué me dice, pero me da la impresión que no vamos a poder hacer la tercera parte presencial. Eso. Ya, chiquillos, los dejo. Muchas gracias, que estén súper bien. Gracias, profe. Cuídense, nos Buena vemos. tarde. Chau, chau. Nos vemos, profe. Chau, nos vemos.